21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Muy buenos días todavía. El título que leyeron ahorita no corresponde a este que están leyendo porque de hecho acabo de cambiar mi presentación. Entonces el título es El universo incluyente que nos deja Stephen Hawking, porque es un héroe y es una mente brillante que hoy ya no está con nosotros en el universo, pero que seguramente estará en ese agujero negro del que tanto él nos habló. Entonces, por eso no coincide con lo que acaban de leer. Esto no funciona, entonces vamos a hacerlo por acá. ¿Tú me lo vas pasando? Listo. Bueno, mi nombre es Paola Alcázar, ya leyeron allí en mi presentación, soy comunicadora social, soy magíster y tengo un doctorado en psicología, y de todas estas carreras que he estudiado me he graduado con honores, pero de la que todavía no me he graduado es de ser mamá. Soy mamá de un joven que está dejando la adolescencia y de un niño que está entrando a la adolescencia, y ahí sí todavía no me he graduado y no sé si alcanza a graduarme. Sigamos, Ingrid, por favor. La inclusión llegó a mi vida desde mi vientre. Desde que estaba en mi vientre, no lo sabía, pero desde ahí llegó la inclusión, desde ahí llegó la discapacidad y desde ahí empecé a tratar este tema. A través de la vida de mi hijo menor, de ese niño preadolescente de 11 años que está entrando a la adolescencia, que se llama Samuel, que le decimos Sammy, y que nos llegó con ese regalito que era la discapacidad, y que luego pues convertimos esa palabra en otra que ya ahorita van a ver. ¿Qué es lo que sentimos cuando estamos en problemas? Todo esto. Cuando tenemos un problema tenemos tristeza, miedo, depresión, rabia, peleamos con el universo, pero también sentimos preocupación. Entonces empezamos a pensar qué hacemos con ese estado en el que nos encontramos. Lo importante es saber qué es nuestra, que es solo nuestra y que nadie lo va a hacer por nosotros y que somos nosotros mismos quienes tenemos que pasar de ese estado al otro. Porque de hecho, si desglosamos la palabra preocupación, sabemos que va un pre y una ocupación, es decir, antes de la ocupación. Por eso no debemos quedarnos en el pre, sino que tenemos que pasar a ocuparnos de lo que realmente nos compete hacer. Entonces he querido hacerle un homenaje a este héroe que me ha inspirado en mucho de lo que yo entiendo es la inclusión y en mucho del significado que le he dado a la palabra discapacidad. Y él dice, quiero decir que los agujeros negros no son tan negros como todo el mundo cree que son. No son cárceles eternas como lo creían antes. Tienen una salida y tal vez incluso llevan a algún otro universo. Así que si te sientes como si estuvieras en un agujero negro o atrapado a él, no te desesperes porque siempre existe una salida. Esas son una de las tantas frases y reflexiones que nos deja él. Y es precisamente este héroe, Hawkins, quien nos dice, hay que pasar al otro estado, no hay que desesperarnos aunque sintamos ese agujero negro. Y los que estamos en este tema de discapacidad, nos hemos sentido muchas veces en ese agujero negro. Entonces viene otro tema, es que nació diferente, es que no es normal. ¿Y quién nos define qué es normal? ¿Qué es ser normal? Esa imagen de esa niña, que como muchas niñas, las mamás quieren meterlas en ballet, dicen las mamás que para que sean más femeninas y tengan mejor postura. Pero miren las caras de las niñas. Entonces la última dice, yo intento ser normal, pero es que me aburro. ¿Y qué es normal? Pues dice nuestro homenajeado de hoy, que una de las reglas básicas del universo es que nada es perfecto, que la perfección no existe. ¿Quién define qué es ser perfecto? Y él dice, sin la imperfección, ni tú ni yo existiríamos, porque todos somos distintos. Y ni tú eres más perfecto que yo, ni yo soy más perfecta que tú, porque eso no existe. Y hay otro tema importante que nos deja este personaje, Robert Sternberg, y dice, la vida real es donde opera la inteligencia. Entonces vengo de hablarles de la palabra o el tema de la discapacidad, para empezar a meterme en una palabra mucho más misteriosa, pero mucho más retadora, la inteligencia. La vida real es donde opera la inteligencia y la verdadera medida del éxito es que también te va ¿en dónde? Pues en la vida real.
Y la neurociencia, y entonces en eso que empecé a estudiar, porque la vida lo puso allí, y en el doctorado de psicología empecé a estudiar la neurociencia en unas clases, y entonces empezaba a entender que la neurociencia nos decía o nos dice que en nuestro cerebro es ese hardware que tenemos como en el computador, pero que está sin el software, o como si lo queremos llevar a algo mucho más real, como el celular antes de bajarle las aplicaciones. Y Hawking dice, los ordenadores superarán a los humanos gracias a la inteligencia artificial en algún momento dentro de los próximos 100 años. ¿Nos está superando el celular? ¿Nos está dominando el celular? ¿Cuántos duermen abrazando al celular? Muchos hemos dormido abrazando al celular. Pues dice él, nos superarán. Y cuando eso ocurra, tenemos que asegurarnos de que los objetivos de los ordenadores, Dios permita, coincidan con los nuestros. Porque el día que esos objetivos sean diferentes a los que nosotros tenemos, hemos perdido la batalla. Y aquí algunos de los ejemplos de las especialidades motoras. Es decir, en nuestro cerebro, y coincidente con lo que dice Hawking, está todo. Todo lo que nosotros queremos hacer con nuestra humanidad misma está allí. Está ahí almacenado. ¿Qué tanto lo usamos? Devolvámonos a la otra. ¿Qué tanto lo usamos? Pero ahí está todo. Está mi brazo derecho, mi izquierdo, mis piernas, mis cejas, absolutamente todo lo que tengo en mi cuerpo. Y si esta mano se levantó ahora es porque yo le di la orden. Yo no, mi cerebro le dio la orden. Todo está depositado ahí. El cerebro humano, a diferencia del animal, viene con esas dos especificaciones. Pero el cerebro humano, además, dice, la neurociencia tiene dos especialidades, aprender y crear. Lo que pasa es que nos quedamos solamente en aprender y muy pocos trascienden en la creación. El cerebro humano es creativo, por excelencia. Y entonces ahí viene el reto de la educación, ese tema que hoy nos reúne, y que si bien está asociado hoy con el tema de la discapacidad, va mucho más allá, porque ¿qué es la discapacidad? El cerebro humano es creativo, pero la cultura y la educación le han coartado esa capacidad. ¿Por qué? Porque nos han limitado a que tenemos que aprender. Apréndase los colores básicos primarios, apréndase las vocales, apréndase la tabla de multiplicar, apréndase la tabla periódica, apréndase las capitales de Colombia, apréndase. ¿Y en qué momento nos dicen, ¿y usted qué va a crear? ¿O en qué momento estos jóvenes que están aquí sentados le dicen, usted entró a la Universidad del Norte, pero antes de irse tiene que haberse inventado algo? No. Usted entró a la Universidad del Norte y tiene que sacar un buen promedio, porque si no pierde el semestre. Entonces aparece este autor, que es el que me dediqué a estudiar en el doctorado, Howard Gardner, y nos habla de las inteligencias. Y dice Gardner, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. En otras palabras, si usted no ha tenido un problema en su vida, no ha estrenado la inteligencia. Es más inteligente aquel que ha tenido más problemas y que ha tenido la capacidad de resolverlos. Y Gardner habla de muchas inteligencias, pero también nos dice algo muy importante y es lo que quiero destacar. Gardner dice, la inteligencia es una capacidad, pero es una capacidad no como algo innato e inamovible, es una capacidad que está siempre en evolución. Y miren lo que nos dice nuestro homenajeado. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Es que cuando tú tienes un cambio en la vida, crees que tienes un problema. Porque te sacan de la zona de confort, te sacan de ese status quo en el que estás, entonces tú dices, ¿y ahora qué hago? Pues ahí es cuando empieza a operar la inteligencia, en esa adaptación al cambio. No me voy a detener en esto, solamente para mencionar que Gardner habla de muchos tipos de inteligencia. Ahí de hecho no está la última que está investigando Gardner, que es la inteligencia APP. Y mientras que él sigue investigando, surgirán más inteligencias, precisamente porque él dice que eso no es algo inamovible. Yo venía a hablarles de este caso, que ya no me voy a referir a él porque el tiempo no da y porque prefería hablar de Hawkins. Entonces,
De este caso es el caso de Helen Keller y Anne Sullivan, uno de los ejemplos tomados por Howard Gardner para hablar de las inteligencias múltiples y particularmente para hablar de la inteligencia interpersonal. Esta es una joven que nace sorda y nace ciega. ¿Qué posibilidades de vida tendría una persona que nace sorda y nace ciega? Y les quería mostrar el video y todo esto, pero no nos va a dar el tiempo, pero los invito a que lo vean. Pero una persona que no ve, una persona que no oye y por lo tanto no puede hablar, ¿cómo se comunica con el mundo? Porque es que Hawking veía. Pero ¿cómo se comunica con el mundo? Pues yo les quiero decir que esta joven, esta mujer, se comunicó con el mundo. Y fue su maestra, Anne Sullivan, quien desarrolló el método para que, escuchen bien, ella pudiera hablar. Ella pudiera hablar. Una persona que no oye no puede hablar, pero ella desarrolló el método para que ella pudiera hablar. Y fue al colegio, y fue a la universidad, y escribió libros, y hay películas. Y él nos dice, me enseñó que no importa si tienes pocas capacidades, porque lo importante es saber utilizar las que tienes. Yo siempre fui mala para el deporte. ¿Para qué me iba a dedicar al deporte? Si siempre fui buena para hablar, pues me dedico a hablar. ¿Cierto? Y así en nuestros hijos, si su hijo no es bueno para el piano, no lo ponga a tocar piano, exploremos para qué es bueno, porque ahí está su capacidad. En otras palabras, todos tenemos discapacidades, todos las tenemos, porque la discapacidad es una capacidad distinta a hacer las cosas. Y aparece esta otra mujer más reciente, pero que también he estado estudiando mucho, Martha Nussbaum, que habla de las capacidades, como el derecho o libertad que debemos tener para vivir plenamente con nuestras propias capacidades. Porque entonces la discapacidad, otra vez si la descomponemos, es una capacidad distinta de ser inteligente, no es más que eso. Y aquí tenemos algunos videos corticos. Este es mi hijo Sammy. Sammy es un niño que ha sido incluido completamente a esta sociedad, es decir, estudia, es el único niño con discapacidad de su colegio, pero está totalmente incluido al sistema educativo, al sistema social. Sigamos. Allí, por ejemplo, copiando en su máquina Perkins, aquí haciendo sus actividades deportivas, porque también hace sus actividades deportivas y por supuesto también sus actividades culturales. Esto dentro de lo que Nussbaum nos explica, esas capacidades que tengo yo de actuar libremente. Y si ustedes me preguntan cuál ha sido la fórmula, esa, la educación. La educación como esa llave para permitir la inclusión. La inclusión dada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una condición de vida, es una condición para vivir y todos tenemos condiciones. Es como yo convierto y traslado esas condiciones en capacidades. En el mundo hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad, cerca de 3 millones están en Colombia, en Barranquilla tenemos 65.188 personas con discapacidad y en la Universidad del Norte tenemos 86 personas referenciadas en el 2017. Pues llegué a la Universidad del Norte hace 6 años y como viajo con la maleta de la inclusión a donde quiera que el mundo me lleve o la vida me lleve, traje esa maleta aquí y así surge el programa Uninorte Incluyente. Yo no sé si alcancemos a ver el video porque solo quedan 5 minutos, entonces prefiero avanzarlo, solamente les resumo lo del video en esto. El programa Uninorte Incluyente es un programa que traza o incluye las 3 áreas de la misión de la universidad, que son docencia, investigación y extensión. En docencia estamos trabajando con las distintas áreas de la universidad para que las clases sean incluyentes, para que las clases no sean una barrera, para que los jóvenes que tenemos con discapacidad aquí se sientan realmente incluidos, y hemos integrado a todos los profesores que tienen o no tienen estudiantes con discapacidad. Desde el punto de vista de la investigación se están desarrollando investigaciones tanto en pregrado, posgrados y doctorados. De hecho tenemos un estudiante de doctorado en ciencias sociales que está haciendo su pasantía en España, él se llama Francisco Quintero, tiene discapacidad visual y la verdad es que las investigaciones que él está aportando desde este tema de la inclusión darán grandes aportes al programa Uninorte Incluyente. Y por supuesto el tema de la extensión, que es lo que en realidad hago yo aquí, soy directora de extensión. Queremos llevar y hemos llevado este tema con impacto afuera, a la ciudad, al país. Por eso hemos trazado una ruta de trabajo que nos permita a nosotros
digamos, impactar la ciudad, los centros comerciales, los parques, etc. Y todo esto lo hago con un grupo maravilloso, muchos de ellos están aquí, es el grupo de Uninorte Incluyente, es un grupo de aproximadamente 50, 60 estudiantes con y sin discapacidad de aquí de la Universidad del Norte, que son, digamos, la base y el apoyo para que todo este tema de Uninorte Incluyente sea posible. Ellos están aquí, quisiera también de pronto más adelante que pudieran ellos contestar preguntas si las hay, pero Uninorte Incluyente, estas son, digamos, los 3 pilares. Sensibilizamos. Sensibilizar es fácil, porque hacerle sacar una lágrima a alguien es muy facilito. Yo pongo a cualquier persona, le cuento mi historia triste y lloran. Entonces todos quedan sensibilizados. Pero hay una cosa importante, concientizamos. Es decir, además de que ya te hice llorar, que ya te sensibilicé, que quede realmente consciente que la maleta no puede quedar ahí porque por ahí puede pasar una persona con discapacidad visual y se tropieza. Y lo otro, y lo tercero, y mucho más difícil, pero que será nuestro reto, y es movilizamos, que luego de esta charla y de todo lo que se pueda aprender y decir aquí, usted salga consciente. Por ejemplo, en este salón no puede entrar una silla de ruedas, bueno, entraron por acá, ¿verdad? Pero que no se deje de pensar en la inclusión cada vez que se haga un edificio, cada vez que se haga un parque, cada vez que se haga una calle, cada vez que se dé una clase. Eso es movilizar, y es precisamente, perdón, unir fuerzas a través de la educación con impacto. Hawkins dice, la humanidad es tan insignificante que si la comparamos con el universo, el hecho de ser un minusválido no tiene ninguna importancia cósmica. Y a mí esta frase me gusta porque cuando a mí me preguntan que cuál es mi sueño y que a dónde quiero llegar, pasemos a la otra, ese es mi deseo y ese es mi sueño. Hawkins nos dice, ¿por qué se preocupan tanto por preguntarme si no puedo caminar? Hay tantas cosas más importantes por las que preocuparse. Pues mi deseo es eso, que llegue un momento en que la discapacidad no sea algo extraordinario, que logremos tal nivel de inclusión que ya no resulta exótico hablar de este tema, ni en noticias, ni en conferencias, ni en conversaciones entre unos y otros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la discriminación racial? Ya cada vez menos, todavía quedan algunos restos, o cuando hablábamos de la inequidad de género, que también todavía queda mucho que hacer allí. Pues el deseo es ese, que no tengamos que hablar de inclusión porque hace parte de nuestras vidas y ya no va a ocupar ninguna de las agendas que hoy nos reúnen. Y devuélvete, solo cierro con esta frase, dice, la vida sería trágica si no fuera graciosa. Uno de los grandes aportes que nos deja Hawkins en el día de hoy y a quien he querido rendirle un homenaje. Muchas gracias. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.